Hola, lo prometido es deuda. Te iba a ayudar a desarrollar algunas preguntas sencillas, básicas, para que puedas consolidar tu aprendizaje en cuanto al tema de razones trigonométricas con ángulos en posición normal. Espero que estas preguntas sean de tu ayuda. Estamos, tigres. Cualquier consulta, ahí en los comentarios. ¿Ah? Si quieres la parte teórica, también te coloco, pero va a depender de ti. Los comentarios me pones teoría y desarrollamos la teoría. Estamos a tiempo. Vamos, el tema es razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Es justamente de lo que vamos a hablar. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Pues tenían dos condiciones, ¿no? Era aquel ángulo que va a iniciar en el semieje X positivo, lo tienes ahí, y su vértice del ángulo trigonométrico debe coincidir con el origen de coordenadas. En este caso, el ángulo θ sí es un ángulo en posición normal, por lo que sí se puede hallar la tangente del ángulo θ directamente. A ver, voy a sacar mis elementos así como están, donde voy a considerar que este va a ser el eje X, este otro va a tener que ser el eje y el lado final del ángulo θ, que sí está en posición normal, ojo, que sí está en posición normal, va a estar en el segundo cuadrante, donde se conoce la ordenada. En este caso la ordenada, según el dato del problema, es 21, y también se conoce la abscisa. La abscisa, según el dato del problema, es menos 24. Todos ellos datos de la pregunta. Entonces, para hallar la tangente, vamos a recordar. La tangente, había una forma de recordar fácilmente, tigre. ¿Cuál? Pues simplemente tenías que recordar las razones trigonométricas de los ángulos agudos, y la tangente es la famosa coca, o sea, la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ojo, solo sirve para que recuerdes cómo se define la tangente del ángulo θ. Ojo, estoy aclarando. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver con el tema de ahora? Es que hacías un cambio. La O era de ordenada y la A era de abscisa. Y llegabas que la tangente era igual a la ordenada sobre la abscisa. Ah, ya. Para eso sí puedo hallar un punto en el lado final de ese ángulo θ. Y es ese punto que estoy marcando de color azul, donde tú recordarás que esta coordenada va a ser formado por menos 24, que viene de las abscisas, y 21, que viene de las ordenadas. Y si aún así no queda claro, pues él va a ser la abscisa y él va a ser la ordenada. En consecuencia, la tangente del ángulo θ, como ya habíamos dicho que era ordenada sobre abscisa, en este caso tendría que ser 21 sobre menos 24. Simplificados nos quedaría tercia arriba 7, tercia abajo menos 8, que con eso ya podemos deducir que la tangente del ángulo θ es menos 7 sobre 8. Y ese sería el resultado. Ten en cuenta ese pequeño detalle. ¿Estamos? Pasamos al siguiente problema. Si por ahí en el fondo se escucha el grito de un niño, es el tigrecito, ¿eh? Que siempre está pendiente de donde estoy. Vamos a ubicarnos en el problema número 2. Que no es nada complejo. En el problema número 2 simplemente nos piden que efectuemos cuánto es la secante de phi menos la tangente de phi. Y si nos fijamos, phi sí es un ángulo en posición normal, porque inicia en el semieje X positivo y el centro, o sea, el origen de coordenadas, coincide con el vértice de ese ángulo trigonométrico. Pero en este caso, para encontrar la secante, vamos a tener que necesitar el tercer elemento. Y ese tercer elemento es su radiovector. Y recordarás cómo se halla el radiovector. Pues el radiovector se halla como la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado.
En este caso, tener en cuenta que la demostración es haciendo uso del teorema de Pitágoras, más no la fórmula, como dicen muchos docentes, que es el teorema de Pitágoras. Ojo, tener en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, si utilizamos esta observación, nosotros creo que sí podemos encontrar su radio vector en esta pregunta. Su radio vector en esta pregunta quedaría de esta manera, ¿no? La raíz cuadrada de 12 elevado al cuadrado más menos 5 elevado al cuadrado. Si hacemos las operaciones respectivas, nos quedaría 144 más 25. Ojo, menos 5 al cuadrado, obviamente todo número negativo elevado a un exponente par, el resultado va a ser positivo. Y si nos damos cuenta, en este caso sería la raíz cuadrada de 169. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 169? Eso va a tener que ser 13. Ya hemos hallado su radio vector, ya lo tenemos. No sé si entra acá, que se quede nomás. Su radio vector va a tener que ser igual a 13. Ahora, identificar quién es la abscisa y quién es la ordenada. Lo que nos están pidiendo en este problema, en esta pregunta, es el valor de K, que es la secante de phi menos la tangente de phi. Ahora, si no recuerdas, pues tigre, tú mismo eres la secante de un ángulo. ¿Cómo se define? En ángulos agudos, claro. La hipotenusa sobre el cateto adyacente, y eso te lleva a que lo relaciones con los elementos que se utilizan en las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, donde la hipotenusa era su radio vector y la A venía de la abscisa. Recuerda eso. Es justamente lo que vamos a utilizar. Entonces, esa secante sería, en nuestro caso, el radio vector es 13 y su abscisa es igual a 12 menos la tangente lo vamos a hallar, ya lo vimos creo, ¿no? Hace un momento, la tangente era la famosa coca, o sea, la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y lo relacionabas, la O venía de la ordenada y la A de la abscisa. En nuestro caso la ordenada es menos 5, recomendación. Si hay un número negativo, yo te sugiero que lo encierres entre un paréntesis, porque a veces tienes la ligereza de colocarlo sin paréntesis y te olvidas de un signo. Es una recomendación, obviamente. Si es que ya eres un tigre, seguramente ya te das cuenta ya. Pero si estás iniciando, fíjate en ese pequeño detalle. Y acá ya pues hay dos signos con el cual se van a multiplicar, sobre todo si son negativos. Sería menos por menos, es un más, y lo que quedaría es 13 más 5, que es 18, sobre 12. Y es acá donde el valor de K nos va a resultar, simplificando, sacando sexta, 3 arriba y 2 abajo. Y esa va a tener que ser tu respuesta. O sea, la alternativa B. Así es. De una vez, vamos con el siguiente problema. En el problema número 3, si te das cuenta, no nos dan el gráfico. Pero sí nos hablan acerca de un ángulo en posición normal. Y yo creo que si te dan una coordenada, deberías identificar fácilmente dónde se encuentra, en qué cuadrante se encuentra esa coordenada. En este caso es el menos 2 punto y coma menos 1. Bueno, recordarás la abscisa y la ordenada negativas, tendría que ser en el tercer cuadrante. Por lo que graficándolo, más o menos quedaría así. Me interesa solamente el tercer cuadrante, ¿eh? Por eso voy a graficarlo de esta manera, porque ahí está el lado final de ese ángulo en posición normal. Él va a ser, o voy a considerar que él va a ser el eje X,
Este va a ser el lado final de este ángulo teta. Así que todo él. Y él va a ser teta. Y una de las coordenadas que pertenece a ese lado final es menos 2 punto y coma menos 1. Si yo me doy cuenta, el requerimiento dice que calculemos el valor de A, que es la raíz cuadrada de 5 por el seno del ángulo teta más la cotangente del ángulo teta. Ya, para eso voy a necesitar del tercer elemento. Ese tercer elemento va a tener que ser su radiovector. Y tú ya viste cómo se halla su radiovector. Su radiovector en este caso tiene que ser la raíz cuadrada de la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada elevado al cuadrado, que si yo realizo cada una de ellas, las operaciones que le corresponden, sería menos 2 al cuadrado, un 4, y menos 1 elevado al cuadrado es un 1. De acá, R, o sea, su radiovector va a tener que ser equivalente a la raíz cuadrada de 5. Ok, entonces como ya sabemos que su radiovector es igual a la raíz cuadrada de 5, ya podemos reemplazar. Lo que nos piden es C, que es igual a la raíz cuadrada de 5 por el seno del ángulo teta. Allí es donde vamos a tener que recordar el seno. Similar a las preguntas anteriores donde nosotros recordábamos las razones trigonométricas. En el caso del seno es la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a buscar una relación con los ángulos en posición normal. La O viene de las ordenadas y la H lo vamos a relacionar con el radiovector. Quizás en cuanto a la H y el radiovector no hay mucha relación, pero cuando te hablo del cateto opuesto, la O va a venir de ordenadas y tú sabes que la ordenada es el Y. Por lo tanto, el seno es Y sobre R. En nuestro caso, X, Y tendría que ser en ese orden. Menos 2 menos 1. Ya, entonces el valor de Y sería menos 1, recuerda, la ordenada, y su radiovector tendría que ser la raíz cuadrada de 5. Más. Ahora corresponde la cotangente. También vamos a recordar similar a todo lo anterior. La cotangente es la división del cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La A viene de abscisa, la O viene de ordenada. ¿Sí? Acostúmbrate. Si no te es tan fácil recordarlo, busca la forma, busca las maneras de recordarlo. Quizás sea memorística, pero es para lo que estamos preparándote, para que des un examen de 3 horas. No hay tiempo para analizar, lamentablemente. Me refiero a aquellos estudiantes que van a postular a la Universidad Mayor de San Marcos. La cotangente, entonces, no quiero darle mucha vuelta, tendría que ser menos 2, que es la abscisa sobre la ordenada, que es menos 1. Y es ahí donde podemos simplificar las raíces cuadradas de 5. Y estaría quedando más o menos así lo que nos están pidiendo. Es igual a menos 1. Y al otro lado tienes la división de dos negativos que te va a resultar siendo un positivo. Y lo que finalmente quedaría es menos 1 más 2. Y eso es igual a 1. Y esa sería nuestra respuesta en este problema, en esta pregunta número 3. Márcala, tigre. Déjala marcada. Siguiente pregunta, jóvenes. Continuamos. Pasemos al problema número 4. Esta es la pregunta número 4. Dice, efectúe el valor de R, que es igual al seno de alfa más el coseno de alfa. Similar a las anteriores. En este caso, alfa ya es un ángulo en posición normal por la definición que habíamos desarrollado. Ya. Ok. Entonces, como alfa ya es un ángulo en posición normal,
quedaría algo así. Tendríamos que hallar el tercer elemento, que en este caso es su radio vector. Y ese radio vector, tú ya recordarás cómo tiene que ser. Su radio vector es la raíz cuadrada de menos 7 elevado al cuadrado más 24 elevado al cuadrado. Ya. Y si tú lo desarrollas, te estaría quedando la raíz cuadrada de 49 más 24 al cuadrado es 576. Cosa que si tú lo sumas, te quedaría la raíz cuadrada de 625. Y eso es igual a 25. Recuerda, todo número negativo elevado al cuadrado te da un positivo. Radio vector tendría que ser 25. Lo tenemos, ya tenemos su radio vector. Vamos entonces a lo que nos piden. Nos están pidiendo a que es igual el valor de R. Y ese R es la suma del seno de alfa más el coseno de alfa. Ya está. Si nos ubicamos en el gráfico, sabemos que él va a ser la abscisa, este otro va a ser la ordenada. Es importante reconocer cada uno de esos elementos. Tenemos la abscisa, tenemos la ordenada y tenemos su radiovector. Como queremos el seno, es el cateto puesto sobre la hipotenusa, y recuerda que la O lo relacionas con la ordenada, y donde veas la hipotenusa le vas a poner su radiovector. En consecuencia, el seno del ángulo va a quedar como el valor de 24 sobre la hipotenusa, que es 25, más el coseno. El coseno es la división del cateto adyacente sobre la hipotenusa, buscando esa relación con los ángulos agudos, solo para recordar. Es cierto que no tiene nada que ver un tema con el otro, pero para recordar, la A viene de la abscisa. La abscisa en nuestro caso es menos 7 y todo él va a estar dividido por 25. El valor de R tendría que ser 17 sobre 25. ¿No ves que son fracciones homogéneas? Entonces la operación solo se va a realizar en el numerador. 24 menos 7 es 17 y eso nos da 17/25. Como respuesta tendría que ser la C. Si voy muy rápido, suelta tu comentario ahí, me dices que voy muy rápido. Para las siguientes fichas que se va a trabajar, voy a tener bastante cuidado. A ver, vamos con el siguiente ejemplo, la siguiente pregunta. En el siguiente problema tenemos dos ángulos en posición normal, alfa y teta. Y las soluciones no son complejas, son similares a todo lo que hemos hecho anteriormente. Nos piden la tangente del ángulo teta, cuyo lado final está en el segundo cuadrante, y la cosecante del ángulo alfa, cuyo lado final está en el primer cuadrante. Para la tangente no vamos a necesitar su radiovector. Para la cosecante, o sea, este radiovector de 2 punto y coma raíz cuadrada de 5, a ese sí lo vamos a necesitar. Entonces, ese radiovector quedaría de la siguiente manera. 2 al cuadrado más la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Y quedaría todo él como la raíz cuadrada, 2 al cuadrado 4. Acá la raíz cuadrada y la potencia 2 se pueden simplificar, no hay problema. Y quedaría 4 más 5, 9. La raíz cuadrada de 9 va a tener que ser igual a 3. Y si su radiovector en este caso es igual a 3, ya podemos hallar el valor de K. Ese valor de K es tangente del ángulo teta más cosecante al cuadrado de alfa. A ver, reemplazamos tangente, la definición de tangente, pero en este caso de teta.
Ahí está, en el segundo cuadrante, teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, por definición, ordenada sobre abscisa. La ordenada es 4, la abscisa es -2, más la cosecante. La cosecante del ángulo alfa, en este caso, alfa primer cuadrante, ¿ah? Acá también, abscisa y ordenada. Cosecante de la hipotenusa sobre el cateto opuesto por definición en ángulos agudos. Si bien es cierto que acá no tiene ninguna validez, pero podemos recordarlo, ¿no? Donde va H le pones una R de radio vector y donde está la O, una ordenada, o sea, va a ser R sobre Y. R, en este caso radio es 3, y el valor de Y es la raíz cuadrada de 5, pero está elevado al cuadrado. En consecuencia, el valor de K estaría quedando 4 entre -2 tendría que ser -2 más 9 arriba, 5 abajo, 9 quintos. Nosotros podemos homogenizar. Acá vamos a multiplicarlo por 5 y abajo también por 5. Se llama homogenización. ¿Por qué? Porque las operaciones en fracciones homogéneas son más sencillas que en fracciones heterogéneas. En consecuencia, el denominador se va a mantener tal y como está, que es 5, pero arriba te das cuenta que queda -10 más 9. Y ese valor de K tendría que ser -1 sobre 5. Y esa tendría que ser tu respuesta. -1 sobre -5. No, -1 quinto nada más. Ya está, esa es la pregunta número 5. Siguiente pregunta. No hay que alargarla más. Vamos al problema número 6, que también está así directo, ¿eh? A ver, veamos. En este caso, mira, abscisa ordenada. Ya lo tienes. Y nos falta el tercer elemento. Ya habíamos quedado ya. Ese tercer elemento, R, es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más -12 elevado al cuadrado. Y haciendo las operaciones respectivas nos quedaría la raíz cuadrada de 25 más 144. O sea, en otras palabras, tendría que ser la raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. El radiovector, en este caso de 5 punto y coma -12, es igual a -13. Tigre, eso nos lleva a desarrollar lo siguiente. La tangente de alfa sumado la secante de alfa. Tangente de alfa más la secante de alfa. La tangente, Coca, y tú ya sabes, ¿no? Es ordenada sobre abscisa. La ordenada ya vimos en el gráfico que viene a ser -12, o sea, el valor de Y, y la abscisa es 5. Sumado. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente en ángulos agudos, y buscas la relación. Donde va una H le pones una R y la A de abscisa. Para aquellos estudiantes que estuvieron atentos en mi clase, sí recordarán eso. Esa memotecnia, donde va H le pones R, donde va abscisa y donde va la O ordenada. Entonces, en este caso tendría que ser 13 sobre, en este caso, la abscisa, que es 5. Y como son homogéneas estas dos fracciones, en el denominador simplemente quedaría 5 y arriba nos quedaría -12 más 13, que es igual a 1. La respuesta en este caso sería 1/5. Ya está. Esa sería la solución al problema número 6. El siguiente problema, 7. Dice, del gráfico mostrado, calcula el valor de la raíz cuadrada de 6 multiplicado por el seno del ángulo teta
más el coseno del ángulo teta. Si te das cuenta ahí, aparece un triángulo rectángulo, donde nosotros sí podemos encontrar la medida de todos sus lados. ¿A que sí? Sí. Y más o menos quedaría así, ¿no? Vamos a suponer que este es el triángulo rectángulo, aunque no parece. A ver que sea este. Que ese sea el triángulo rectángulo que tenemos ahí. Ah, ya. Entonces, si colocamos los elementos que tenemos en ese triángulo rectángulo, ups, está chueca. Este lado es 1, este otro es la raíz cuadrada de 6. A nosotros nos gustaría hallar ese tercer cateto. ¿Y cómo hallamos ese cateto? Pues conocemos que en un triángulo rectángulo hay una propiedad que se va a cumplir en forma general en todos los triángulos rectángulos. ¿Cuál es ese? Es el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado. Va a tener que ser igual a 1 al cuadrado más x elevado al cuadrado. Acá nos queda 6 es igual a 1 más x elevado al cuadrado. Ese 1 lo pasamos a restar y x al cuadrado nos resulta siendo 5. Y de acá podemos deducir que ese x va a tener que ser igual a la raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5, ¿por qué? ¿Por qué positivo? Porque estamos hablando acerca del lado de un triángulo. Ojo, todavía no estamos analizándolo como abscisa, ahora no lo analizamos como abscisa. Es positivo. ¿Por qué? Te decía, porque es el lado de un triángulo. Por ahora. Si nosotros lo utilizamos al otro lado, él es raíz de 5, lo sé. Pero ahí ya va a estar como abscisa. Como está en un sistema de coordenadas rectangulares o un sistema de coordenadas cartesianas, a eso que tú le llamas plano cartesiano. Entonces, uno de los lados, en este caso, la raíz cuadrada de 5 está en todo el eje X negativo. Por lo que la abscisa en este punto va a tener que ser menos raíz cuadrada de 5. Y con eso nosotros ya podemos encontrar una coordenada en el lado final de ese ángulo teta que sí está en posición normal. Ese sería este puntito. Y si aún así no lo has visto, pues fíjate que puedes trazar una paralela al eje X y este lado también es 1. Y por acá, mejor lo voy a colocar bien para que después no me estés preguntando una y otra vez. Y por acá, recuerda que este lado también tendría que ser 1, pero para ese lado también está la parte negativa del eje Y, o sea, los negativos del eje Y. En consecuencia, la ordenada acá tendría que ser menos 1. Y como en un plano cartesiano, si tú te fijas cómo lo trabajamos, por acá está menos raíz cuadrada de 5 y por acá está el menos 1, nosotros sí podemos conocer cuál es la coordenada en este punto. Recuerda que si él es el eje X y él es el eje Y, la coordenada en este punto tendría que ser menos la raíz cuadrada de 5 punto y coma menos 1. Y su radiovector en este caso va a coincidir con la hipotenusa que es la raíz cuadrada de 6. Pues, ¿sí? No sé si me dejo entender. En la ubicación de un sistema de coordenadas rectangulares, tenemos muy en claro que el primer elemento que le corresponde a ese par ordenado o a ese punto sería menos raíz de 5 y la ordenada sería menos 1. En consecuencia es justamente lo que yo voy a poner acá. Acá nos quedaría menos la raíz cuadrada de 5, punto y coma menos 1. Esa sería la coordenada con quien vamos a trabajar. Y radiovector, no te olvides, es la raíz cuadrada de 6. ¿Ah? Ojo, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo, pues, a qué es equivalente la raíz cuadrada de 6 multiplicado por el seno del ángulo teta más el coseno del ángulo teta. Y es justamente donde vamos a reemplazar la raíz cuadrada de 6 multiplicado por el seno.
el seno es el cateto puesto sobre la hipotenusa, la O de ordenada y la H de radiovector, relaciónalo de esa manera, la ordenada -1 y su radiovector es la raíz cuadrada de 6, más el coseno del ángulo. El coseno del ángulo en este caso es la abscisa, que vendría a ser menos abscisa sobre el radiovector. La abscisa tendría que ser menos la raíz cuadrada de 5 sobre la raíz cuadrada de 6. Ya está. Como son homogéneas, podemos trabajarlo de esta manera. La raíz cuadrada de 6 multiplicado por -1 menos la raíz cuadrada de 5, todo dividido por la raíz cuadrada de 6. Y allí podríamos simplificar raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 6. Y como respuesta nos debería quedar -1 menos la raíz cuadrada de 5. Y esa tendría que ser tu respuesta. ¿Estamos? Continuando con el siguiente problema, que es el problema 8. Dice lo siguiente, ¿no? Si los puntos P y Q, cada uno de ellos con su abscisa ordenada, pertenecen al lado final del ángulo en posición normal, nos piden que hallemos el producto de seno del ángulo teta por coseno más la tangente. Acá nosotros no sabemos, no tenemos idea en qué cuadrante está P. P y Q obviamente van a estar en el mismo cuadrante. Por lo que tenemos que buscar el valor de A, ya que depende de A el cuadrante donde van a estar, ya sea A, 2A más 1, 2A o A más 1. Para eso voy a suponer, es una suposición, no sé todavía exactamente en qué cuadrante está. Voy a suponer que P y Q están en el segundo cuadrante. Es una suposición, ¿eh? Y este va a ser el lado final. Todavía no he descubierto en qué cuadrante está. Voy a considerar que él es el eje X y él es el eje Y. Voy a suponer que él es teta, que conste, todavía no sé en qué cuadrante está. Voy a suponer. Este es el punto P. Ese punto P, acá, tiene por coordenadas AA y 2A más 1. Y también tiene el punto Q. El punto Q es 2A y A más 1. Ya está. Ahora, tú dirás, ¿y cómo vamos a encontrar ese valor? ¿Cómo encontramos el valor de A? Pues si tú te fijas, esos dos puntos pertenecen al lado final del ángulo teta y tenemos por datos tanto la abscisa como la ordenada, hay una relación entre abscisa y ordenada, que es una de las razones trigonométricas, ya sea tangente o cotangente. Yo puedo jugar con la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es ordenada sobre abscisa. Y es justamente los dos elementos que tenemos. Entonces, la tangente del ángulo teta es lo que vamos a hallar en este caso, ya que la tangente en el punto Q, como la tangente en el punto P, va a tener que ser la misma. Entonces, la tangente, por ejemplo, para el punto Q, la tangente ordenada sobre abscisa, que es 2A, este es en el punto Q. Este es en el punto Q. Y la tangente en el punto P, que sería la ordenada, que en este caso es 2A más 1 sobre la abscisa que es A. Pero estas dos tangentes se supone que deben ser equivalentes. Vamos a igualarlos. A más 1 sobre 2A debería de ser igual a 2A más 1 sobre A. Y acá nos va a resultar el valor de A. Vamos a simplificar, cosa que si los multiplicamos cruzados o en aspa, como muchos de ustedes lo conocen, nos quedaría más o menos así. 4A más 2.
Acá nos quedaría menos 1. Si ese A lo pasamos al otro lado, nos quedaría 3A. De donde deducimos que el valor de A va a tener que ser igual a menos 1/3. Y si el valor de A es igual a menos 1/3, pues vamos a tener que reemplazarlo. Quizás por ahí alguien va a decir, pero ¿por qué simplificamos el valor de A? ¿Qué tal si el valor de A toma un valor y A va a tomar 0? Si tú sigues desarrollándolo sin simplificar, al ser una cuadrática, el valor de A va a tener que ser igual a 0. Y si A es 0, reemplaza, por ejemplo, en una de las abscisas de ellos dos. Si tú lo reemplazas, la abscisa va a tener que ser 0. Y la tangente sería un número entre ceros, tendría que ser indeterminado. Es por eso que descartamos el valor de A y lo simplificamos. Tiene que ser distinto de 0. En consecuencia, ahora ya podemos reemplazar. Si reemplazamos, entonces Q o P, que va a ser lo mismo, Q sería menos 2/3. Y el valor de Q, la abscisa, claro, y la ordenada tendría que ser menos 1/3 más 1. Y eso nos resulta 2/3. Ya es justo un punto que pertenece al segundo cuadrante. Y si este punto pertenece al segundo cuadrante, podemos hallar su radiovector. Su radiovector tendría que ser menos 2/3 elevado al cuadrado más 2/3 elevado al cuadrado. Y si te das cuenta, todo nos va a salir 4/9 más 4/9, 8/9. La raíz cuadrada nos quedaría los 2/3, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Así nos quedaría. Una vez habiendo encontrado ello, lo que nos piden hallar ahora es el seno del ángulo θ por el coseno del ángulo θ más la tangente del ángulo θ. Seno por coseno más la tangente del ángulo θ. Solo queda reemplazar, pues. Acá ya tenemos la abscisa, la ordenada y su radiovector. El seno tendría que ser los menos 2/3 dividido por los 2/3 por la raíz cuadrada de 2. El coseno, el seno acá tiene que ser positivo. Ojo, la ordenada. En el caso del coseno, acá sí tiene que ser la abscisa negativa. Lapsus. Suele pasar. Los 2/3 por la raíz cuadrada de 2. Y finalmente sumamos la tangente, que vendría a ser la división de la ordenada sobre la abscisa. Allí simplificamos todo lo que podamos. Acá también simplificamos y te das cuenta que te va a quedar lo siguiente. Acá te quedaría menos 1 y en el denominador te queda el producto de raíz de 2 por la raíz cuadrada de 2, y eso es 2. Y al otro lado todavía te queda un menos 1. Y esa suma, ¿cuánto es? El resultado final tendría que ser menos 3/2. Esa sería tu respuesta, que en este caso tendría que ser la alternativa D. En consecuencia, en el problema número 8, tu respuesta va a resultar siendo menos 3/2. ¿Hay estrategias más directas? Sí, hay estrategias más directas. Por ejemplo, acá en el punto Q, para no trabajar con fracciones, puedes asumir que él es menos A y él es A. Y su radiovector tendría que ser A raíz cuadrada de 2. Ojo, como estamos trabajando con razones trigonométricas, no le va a importar qué valores va a tomar, le importa más la relación entre esos valores. Así que puedes tomar un A y trabajar con ello, y no trabajar con fracciones. Así que nos vamos a la siguiente pregunta. El siguiente problema es el problema número 9, donde nos dice lo siguiente.
Alondra localiza el punto de coordenadas menos 2 punto y coma 1 en el plano cartesiano. Además, grafica el ángulo en posición normal generado por dicho punto. ¿Cuál es la secante de dicho ángulo? Si te fijas, menos 2 punto y coma 1 está ubicado en el segundo cuadrante. ¿Por qué en el segundo cuadrante? Porque la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Entonces, más o menos quedaría así. El gráfico. Este tendría que ser el ángulo en posición normal teta. Vamos a suponer que es teta del ángulo en posición normal de quien Alondra está haciendo uso. Y va a pasar por la coordenada que pertenece a este lado final, menos 2 punto y coma 1. Menos 2 punto y coma 1. Así es. Ahora, nos falta un tercer elemento que conocemos ya como radio vector. Y su radio vector en este caso tendrá que ser la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Radio vector en este caso va a tener que ser igual a la raíz cuadrada de 5. Ya lo tenemos. Por lo que nos piden a cuánto es equivalente la secante de ese ángulo teta. Ya. La secante de ese ángulo en posición normal teta nos quedaría, si haces memoria, la secante es hipotenusa sobre el cateto adyacente y sabemos que la hipotenusa sobre el cateto adyacente, si buscamos una relación, nada más porque es una memotecnia, es el radio vector sobre abscisa, o sea, tendría que ser la raíz cuadrada de 5 dividido por menos 2. O sea, finalmente quedaría que la secante del ángulo teta tendría que ser menos raíz cuadrada de 5 sobre 2. Menos raíz cuadrada de 5 sobre 2. La respuesta tendría que ser la A. Márcala, tigre, márcala. Siguiente. Vamos a ubicarnos en el problema número 10. Ese es el problema número 10, así como lo estamos mostrando. Nos dice del gráfico calcular el valor de esa expresión. Pero si nos fijamos, si bien es cierto, este ángulo teta sí es un ángulo en posición normal, recuerden la definición, pero no conocemos una coordenada en su lado final, no conocemos ninguno. Pero sí tenemos una opción acá. Esta opción o este dato sí nos va a ayudar a encontrar una de las coordenadas. Para eso, si tú recuerdas una observación en una de las preguntas anteriores, nos va a ayudar a encontrar la respuesta. ¿Y cuál es esa? A ver, la observación dice lo siguiente. Si tú tienes un sistema de coordenadas rectangulares, hay una forma de trasladar una coordenada a otro cuadrante. Pero si su recorrido forma un ángulo de 90 grados al llegar al origen. ¿Cómo así? Supongamos que este es el eje X y este otro es el eje Y. Por acá vamos a conocer a la coordenada A punto y coma B. Estoy hablando así lento porque el tigrecito está durmiendo, no quiero despertarlo. La condición es que ellos dos tengan que ser iguales y llegar esa traslación a ese punto que acabo de marcar acá. Desde este punto a quien vamos a considerar como la coordenada A punto y coma B, que llegue a este segundo cuadrante. Recuerde que acá ambos son positivos. Y esa coordenada, ¿cómo va a llegar? Pues haz un cambio. Primero que vaya B, ahora A, y luego te preguntas en el segundo cuadrante si la abscisa y la ordenada son negativas. Recordarás que la abscisa tiene que ser negativa, por eso agregas un negativo adelante. Si queremos practicar
más o menos quedaría así. Vamos a suponer que tengo mi plano cartesiano, un eje X y un eje Y quiero trasladar esta coordenada que es un 2, punto y coma 3. Lo quiero trasladar al cuarto cuadrante. Si lo traslado al cuarto cuadrante quedaría un 3 y luego un 2. Pero ten en cuenta que acá uno de estos elementos en el cuarto cuadrante debe tener signo negativo. Y le pones un negativo. Quizás se pregunten, ¿y cómo yo sé eso? Es que la demostración es muy sencilla. Si es un nivel preuniversitario, trazas estas dos perpendiculares y así formas dos triángulos congruentes. Esos son rectángulos y la demostración a partir de ahí es sencilla. Por eso que la aplicación sea directa, un cambio de orden y juegas con los signos. Si recurrimos a nuestra pregunta, sería más o menos así. Sería más o menos así. Como él es menos 2 punto y coma menos raíz cuadrada de 5, vamos a suponer que lo hemos cambiado al segundo cuadrante en ese lugar. Entonces te quedaría la raíz cuadrada de 5 primero y luego quedaría el 2. Pero en el segundo cuadrante, él debe ser negativo, la abscisa. Pero ten en cuenta que eso sucede siempre y cuando estos dos segmentos deban de ser iguales y el recorrido sea perpendicular, si no, no pasa nada. En consecuencia, para hallar la respuesta del requerimiento, o sea, de lo que nos pide, en este caso vamos a tener que encontrar su radio vector. Su radio vector va a tener que ser igual a la raíz cuadrada. La abscisa, ya sabes quién es, la ordenada también lo tienes, sería la abscisa, sería menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, más la ordenada al cuadrado. Si realizamos esa operación nos quedaría la raíz cuadrada de 5 más 4 es igual a 9 y su radio vector tiene que ser igual a 3. Suficiente. Ahora sí, vamos a lo que nos piden. Nos están pidiendo cuánto es 3 seno. Cuánto es 3 seno del ángulo teta y seno del ángulo teta. El seno va a tener que ser la ordenada sobre su radio vector. Ten en cuenta eso. Mira que ya practicamos bastante ya. Más la raíz cuadrada de 5 por la tangente. Recuerda que la tangente lo tienes ahí. Y la tangente, ¿cómo se define la tangente? La tangente es la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente de la famosa coca. Y ahí le das forma, ¿no? La O de ordenada y la A de abscisa, que te sirva solo para que puedas recordar. Uno no tiene que ver nada con la otra, pero que te sirva para recordar. La tangente entonces tendría que ser la ordenada, que es 2, sobre la abscisa, que es menos la raíz cuadrada de 5. Y es ahí donde vamos a tener que simplificar 3 y 3, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5, y nos estaría quedando 2 menos 2, lo que finalmente como respuesta vamos a obtener el 0. Acabó el problema. Ese es el problema número 11. La respuesta entonces la C. Vamos a ubicarnos en el problema número... esa es la pregunta 10. Vamos a ubicarnos en el problema número 11. Siguiente problema, problema número 11. Nos piden el área de esa región sombreada. Bueno, nos dicen que el área de esa región sombreada son 2 unidades al cuadrado. Vamos a tener que calcular con ese dato la tangente del ángulo teta y la cotangente de beta. Si te fijas, el ángulo teta sí está en posición normal, pero beta no tiene nada que ver con ángulo en posición normal. En este caso, beta es un ángulo agudo. Ahora vamos a recurrir a la pregunta. Acá lo tengo por si acaso el gráfico. Y sobre él vamos a trabajar. A ver, veamos. Entonces empezamos
Solución. A ver, veamos. Vamos a apoyarnos. Como sabemos que el área de un triángulo es base, para nosotros él va a ser la base, la altura, en este caso la altura es 2, es la ordenada. La base no sabemos cuánto es, le voy a poner una B. Pero tú recordarás, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. La fórmula sencilla de recordar es justamente lo que vamos a aplicar, no es nada extraordinario. En nuestro caso, el área tendría que ser la base, a quien le hemos puesto B, por la altura 2 dividido por 2 unidades al cuadrado. Su área, según el dato del problema, son 2 unidades al cuadrado. Acá podemos simplificar 2 y 2. Y eso todavía va quedando B por B unidades al cuadrado. Y con eso llegamos a la conclusión que el valor de B va a tener que ser igual a 2. Ahora, a nosotros nos están pidiendo cuánto es la suma de la tangente de teta más la cotangente de beta. La tangente de teta más la cotangente de beta. Entonces, como la abscisa es 3, por acá tiene que ser menos 3 la abscisa. Eso nos da a entender que ya podríamos tener una parte del triángulo donde está beta. Y B ya sabemos que finalmente resultó siendo 2. Y todo él tendría que ser 3. Sí, porque recuerda que acá la abscisa es menos 3. Como queremos la longitud de un triángulo sería 3. Y finalmente, si no la ves, nos sale o nos resulta un triángulo rectángulo donde el ángulo agudo ahí es beta. La suma sería 3 más 2, 5. Y su cateto opuesto tendría que ser 2. De acá ya se puede hallar a que es equivalente a la cotangente de beta. Y retrocediendo, la tangente del ángulo teta, como este sí es un ángulo en posición normal, vamos a tener que hallarlo como la división de la ordenada sobre la abscisa. O sea, la tangente nos quedaría 2 sobre menos 3. Y la cotangente de beta, ya en este triángulo, tendría que ser 5 sobre 2. Si lo multiplicamos en aspa, acá nos quedaría menos 15 más 4 sobre menos 6, o carita feliz como tú lo conoces, y eso es equivalente a menos 11 sobre menos 6, lo que finalmente nos resulta 11 sobre 6 como respuesta. Esa es la respuesta a esta pregunta, al problema número 11. ¿Estamos? La respuesta al problema número 11. Revísalo, chequéalo, vamos al siguiente problema. Problema número 12. Nos dice en el gráfico ABCD es un rombo. Recordarás las propiedades de rombo. Si OA es igual a 3, CP va a ser igual a PD. Calcula el radio del vector. No, el radio vector del punto P. Eso es lo que nos pide. Ok, el gráfico ya lo tengo acá, así que voy a trabajar sobre ese gráfico. A ver, veamos, tigre. Sobre él vamos a trabajar. Entonces, quedaría así. Vamos a meterle un poco de geometría analítica o una intro a la geometría analítica. Un sistema de coordenadas rectangulares. Primero, que acá vamos a considerar que es 90 grados. Recuerda que dato del problema el estrés. Estos dos segmentos van a tener que ser iguales.
Si él es 37, él debe ser 53 grados, por lo que va a ser 4 y acá va a ser 5. Como es un rombo, se supone que la medida de sus lados van a tener que ser iguales. Y con eso me es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo trazo acá una perpendicular, él también va a medir 4. Y así puedo encontrar la coordenada de C. Que por abscisa acá va a ser 5. Por abscisa ahí va a ser 5. Y por ordenada va a tener que ser 4. C es igual a 5 punto y coma 4. Y el punto D, esta coordenada, toda esta longitud ya es 8. O sea, en las abscisas ya es 8. Pero como está en todo el eje X, va a tener que ser 0. Y así vamos a poder encontrar el valor de P. El valor de P es la semisuma. 5 más 8 sobre 2, la semisuma de abscisas. Y 4 más 0 sobre 2. ¿Y cuáles son estos valores? Estos valores son 13 medios, punto y coma, 2. La coordenada, en este caso de P es 13 medios, punto y coma 2. Pero a nosotros nos piden el radiovector. Bueno, tiene que ser esta longitud. Y tú ya sabes cómo se halla ese radiovector. En nuestro caso, ese radiovector tendría que ser la raíz cuadrada de 13 medios al cuadrado más 2 al cuadrado. Ya está. Acá nos quedarían R igual a la raíz cuadrada de 169 cuartos más 4. Eso se reduce a la raíz cuadrada. Sería 169 más 16. Eso es 185 sobre 4. Si separamos las raíces cuadradas, quedaría la raíz cuadrada de 185 sobre la raíz de 4, que en este caso es 2. La respuesta entonces a esta pregunta, la raíz cuadrada de 185 sobre 2. Ese es el problema número 12. Así de simple, al ojo,